Buen día a todos, bienvenidos a la cuarta clase del curso de GeoGIS para Agricultura de Precisión, el curso avanzado. Un poco la idea de hoy es hacer un breve repaso de las tres primeras unidades, de las herramientas que vimos en las tres primeras unidades, como para saber más o menos en dónde estamos posicionados en el curso. Y básicamente, una vez que hagamos el repaso de las herramientas que vimos, que fueron herramientas de dibujo y herramientas agronómicas, vamos a centrarnos en la clase de hoy que toca dos temas, ¿sí? Cómo exportar información que está generada en GeoGIS para poder leerla en otros software GIS, y el proceso inverso, cómo importar información que fue generada fuera de GeoGIS y nosotros queremos incorporarla a un proyecto GIS. En la clase de hoy, bueno, nos está acompañando Agustín Piñeiro. Bueno, bienvenido Agustín, ahí te abro el micrófono. Buen día Agustín, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan, che? Un Bien, gusto todo bien. acompañarlos. Bueno, muchas A ver si los puedo gracias ayudar en algo. Agustín por tu tiempo. Agustín va a estar contándonos un poco en este proceso de exportar información. Básicamente vamos a ver desde un mapa de prescripción cómo exportarlo a formato shapefile, y bueno, y Agustín nos va a hacer una breve introducción de algunas recomendaciones, algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de importar ese archivo shapefile a la maquinaria, que va a ser variable dependiendo del tipo de maquinaria, etcétera. Bueno, Agustín, yo avanzo y después te vuelvo a abrir otra vez el micrófono y te paso la Dale, pantalla. dale. No hay problema, dale, estoy acá. Dale, gracias Agustín. Bien, rápidamente, un repaso de temas. En la unidad 1 nosotros vimos herramientas de dibujo y combinadas con la herramienta Snap. Básicamente, de las herramientas de dibujo vimos agregar un objeto, eliminar objetos seleccionados, editar objetos, agregar parte de un objeto, seleccionar parte de un objeto, eliminar y mover objetos y agregar objetos GPS. Si yo me voy a GeoGIS, esas herramientas nosotros las tenemos dentro de la barra de edición en las herramientas de dibujo. Y esas 8 herramientas que nosotros vimos son las primeras que aparecen en esa sección de dibujos, básicamente en la sección de objetos. Estas herramientas nos permiten en líneas generales crear nuevos objetos en una capa. Nosotros lo habíamos aplicado, por ejemplo, para crear una capa de caracterización de ambientes. Si dibujábamos tomando como referencia objetos que veíamos o tomando como referencia objetos de otras capas, y en ese caso es donde entra en juego las herramientas de Snap. Después avanzamos un poco más para emprolijar los mapas que íbamos obteniendo, y bueno, ahí en la unidad 2 vimos herramientas de recorte y herramientas de unión. Entre las herramientas de recorte vimos eliminar superposición del objeto seleccionado. Esto lo que me permite a mí es obtener objetos que no se encuentren superpuestos unos con otros, ya pensando en nuestro mapa de prescripción. El mapa de prescripción variable es un mapa en donde va a tener diferentes zonas, y en cada una de esas zonas va a tener un valor de dosis distinta, que después la maquinaria, cuando esté haciendo el trabajo, va a aplicar una vez que llegue a esa zona. Lo importante es que ese mapa de prescripción no tenga zonas superpuestas, porque si tiene zonas superpuestas, tiene polígonos que son superpuestos. Al momento de cargar esa información en el software de la maquinaria, va a generar un error. Entonces, esta herramienta de eliminar superposiciones lo que me permite es justamente eliminar esas zonas superpuestas entre los polígonos. Esa zona me pudo haber quedado porque yo, cuando dibujé los polígonos, no tuve en cuenta que tenía determinados lugares de esos polígonos donde me quedan unos encimados con otros.
Después vimos las herramientas divide el objeto seleccionado y divide objetos por polígono. Las herramientas que estábamos nombrando recién se encuentran en esta sección de herramientas. El divide el objeto seleccionado trabajaba como si fuera una tijera, ¿sí? O sea, yo partía de un objeto grande y podía obtener los objetos que estaban ahí adentro. El recorte con esta herramienta comenzaba fuera del polígono que quería recortar y finalizaba también fuera del polígono que quería recortar. Y después utilizamos la otra herramienta que es divide el objeto por polígonos, que nos permite hacer lo mismo, pero nada más que funcionar como un sacabocado. O sea, el dibujo de recorte comienza dentro del objeto que yo quiero recortar y finalizaba dentro del objeto que yo quiero recortar. Como si estaría eh, tratando de sacar una isla, una sección que está dentro de otro objeto. Y por último teníamos la herramienta unir objetos seleccionados, que lo que me permitía es que yo tenía más de un objeto, ¿sí?, transformarlo en un único objeto. Y después, en la unidad 3, nosotros vimos 4 herramientas agronómicas. Crear círculo de irrigación, son las 4 herramientas agronómicas que vimos en la clase pasada. Crear círculo de irrigación, lo que nos permite es poder marcar en el mapa círculos de riego. Crear franjas de ensayo, lo que nos permite es definir, ¿sí?, un mapa con franjas de ensayo. Crear una grilla de puntos de muestreos. Y por último, el asistente de prescripciones. Ese asistente de prescripciones en base a un mapa de polígonos, que generalmente es nuestro mapa de productividad o un mapa de caracterización de ambientes, nosotros creamos un mapa de prescripción variable. Bien, respecto a este repaso breve que fuimos haciendo de las 3 primeras unidades, ¿les quedó alguna consulta de algún tema en particular? Sergio me preguntaba si la herramienta que permite armar la grilla de puntos, ¿sí?, si se utiliza sobre todo un lote, se puede armar sobre un ambiente. En realidad, esta herramienta está pensada para que vos, a partir de un objeto que es un polígono, puedas crear los puntos de muestreo, ¿sí? Eh, Vos podés tener una capa en donde el objeto sea ese polígono, por ejemplo, es un ambiente, y lo va a tomar como si fuera, o sea, el mismo ejemplo como vimos, como si fuera una capa del lote. Sí, lo importante es que el objeto, ¿sí?, que yo utilice esté seleccionado. Vamos a verlo acá. Mira. Tiene que ser un polígono el objeto, es lo único. Sí, sería la única consideración. Voy a dibujar la capa de los lotes acá.
En base a estos dos extremos y trabajando con la herramienta Snap, voy a tomar como referencia los objetos de la capa de este extremos lotes y voy a dibujar los lotes. Lo que yo tengo que hacer es, de una capa de polígonos, seleccionar uno de esos polígonos y después ir a la herramienta a crear grillas de puntos. Supónganse que vamos a tomar un margen de 50 metros y una separación de 30 metros por 30 metros y lo vamos a dejar esa grilla en una capa nueva que se va a llamar grilla lote A, muestreos, y vamos a poner la estructura de puntos muestreos acá. ¿Sí? Lo hice en base a un objeto que yo tenía seleccionado. En este caso el objeto que yo seleccioné era un lote. Vamos a ver acá, este mapa de productividad, vamos a elegir este objeto. Quiero ver qué superficie tiene. Bien, entonces con este objeto seleccionado voy a la herramienta crear grilla de puntos. Vamos a poner que 5 metros y una separación de 2 metros por 2 metros, por poner algo. En una capa nueva, y ese es ambiente, muy bueno. Muestreos, ambiente muy bueno, lote D. Acá, muestreos a campo. Vamos a poner una separación un poco más grande. Sí, en este caso, sí tengo los muestreos solamente para ese ambiente. La única cuestión que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que seleccionar un polígono antes de generar esta capa de grillas de muestreos. Bien, ¿alguna otra consulta más que les haya quedado? ¿Alguna duda? Bien, y a mí me interesaría que nosotros repasemos, y nos va a dar pie después al primero de los puntos de las herramientas de exportación. Si me preguntan ahí si después de hacer los muestreos se pueden cargar los resultados del análisis. Sí, tranquilamente. Una vez que yo defino, porque el proceso sería así, una vez que yo defino, ¿sí? Los puntos de muestreos, a través de, bueno, estos puntos tendría que asignarle un nombre que sea representativo para ir a hacer el muestreo. A través del módulo GPS yo
los paso al navegador GPS, hago el muestreo, mando esas muestras al laboratorio y una vez que tengo el resultado del laboratorio puedo venir a GeoGIS y seleccionar esos puntos de muestreos y con la herramienta editar datos de los objetos seleccionados puedo ir asociando, ¿sí?, el resultado del laboratorio. Eso lo puedo hacer a través de los auxiliares o a través de algún campo en la estructura, ¿sí?, que me permita guardar esa información. Nosotros la clase que viene vamos a empezar a trabajar con las estructuras y vamos a aprender a cómo modificar determinadas estructuras o cómo crear estructuras nuevas. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos que guardar algún resultado del laboratorio y no tengamos en la estructura alguna columna ya predefinida con esos datos, podemos crear esas columnas en la estructura como para que me quede el lugar dentro de la estructura para guardar la información del resultado del laboratorio. ¿Sí? Una vez que yo guardo el resultado del laboratorio en la estructura, lo que estaría haciendo es que me estaría quedando georreferenciada la información, ¿sí?, del laboratorio dentro de GeoGIS. No sé, José Luis, si eso responde a tu pregunta. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Bueno, entonces les decía, la última de las herramientas que nosotros vimos en la clase pasada era la herramienta crear prescripciones, ¿sí? Esta herramienta, a partir de un mapa de polígonos, que en este caso podemos usar o el mapa de productividad o un mapa de caracterización de ambientes, nosotros vamos a crear un mapa de prescripción variable. Yo voy a utilizar este mapa de productividad de este lote para crear un mapa de prescripción variable. Este mapa de productividad está dividido en 7 zonas distintas, ¿sí? Eso no implica que yo sí o sí necesite aplicar 7 dosis distintas. Yo voy a hacer voy a aplicar nada más que 3 dosis y para ello voy a tener que agrupar determinadas zonas a un valor de dosis. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar un valor de dosis de 120, vamos a hacer fertilizante, vamos a aplicar, qué sé yo, urea. Entonces, vamos a aplicar 120 en las zonas muy alta, alta y media alta de este mapa de productividad. En la media y media baja vamos a aplicar una dosis de 60 y en baja y muy baja no vamos a aplicar nada. Entonces, para hacer eso, utilizamos, dijimos, el asistente de prescripciones. Como capa de referencia tengo que elegir una capa de polígonos acá, en este caso es el mapa de productividad LOTD. Y acá defino los valores de las dosis que voy a aplicar. Dijimos 120, 60, ¿sí?, 0. Ya que estamos, definimos el color de relleno de esos polígonos. Por ejemplo, 120. El color naranja, 60 y 0 en rojo. Tratamiento, utilización, insumo, urea, unidad, kilogramos. Entonces, de los ambientes que tiene este mapa de productividad, yo tengo que definir cuál de esos 3 valores de dosis voy a aplicar a ese ambiente. Por ejemplo, muy baja, nosotros dijimos que íbamos a hacer esto. Vamos a trazar un límite acá y vamos a trazar un límite acá, ¿sí? En muy alta, alta y media alta dijimos que íbamos a aplicar 120, media y media baja 60 y baja muy baja 0. Entonces, muy baja 0, presione el enter. Muy alta 120, presione el enter. Media baja 60, presione el enter.
media alta 120, media 60, baja 0, alta, supónganse que acá me equivoqué y puse 0. Antes de hacer un clic en siguiente, yo debería verificar, ¿sí?, que estos valores sean los correctos, y si hay alguno que es incorrecto, modificarlo. Sería 120. Enter. Clic en siguiente, ponemos el nombre de la capa, descripción Urial Ltd, definimos un grupo, y le damos a la estructura prescripción variable, que es la estructura que propone el asistente, no me deja modificar, ¿sí?, una estructura distinta. Si me equivoqué en el paso anterior y pongo siguiente, no pasa nada, porque podría volver atrás. Si me equivoqué y volví a hacer otra vez un clic en siguiente y creé el mapa, ¿sí?, lo que voy a tener que hacer es modificar a mano directamente en la estructura. Supóngase que acá esto, vamos a ver las referencias, ¿sí?, el naranja es 120, este lila es 60, el rojo es 0. Entonces, si me equivoqué en alguno y me estoy dando cuenta de que me equivoqué, ¿sí?, lo que puedo hacer es venir acá, seleccionar el objeto, me voy a la estructura, y en la columna dosis P, que es la columna en donde donde va a parar el valor ese de dosis que yo definí recién, modifico y le pongo el valor que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, acá quiero que en lugar de 120 sea 60. Selecciono el o los objetos, me voy a la estructura, ¿sí? Recuerden que en este tipo de estructura, en la columna dosis P es donde va a ir la dosis prescripta, o sea, el valor, ¿sí?, que yo estoy definiendo de dosis que va a aplicar la maquinaria. Entonces acá voy a poner 60, hacemos un clic ahí, aceptamos, lo copia a toda la fila, a todas las filas de esa columna, aceptar. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que yo lo deje bien definido directamente desde el asistente de prescripciones. Pero si me equivoqué o si no me gusta cómo quedó o quiero hacer algún tipo de retoque en el mapa, no hay ningún tipo de problema. Una vez que el mapa ya está, que ya se creó, directamente selecciono el o los objetos que quiero, ¿sí?, modificar el valor de la dosis que se prescribe para ese objeto. Me voy a editar datos de los objetos seleccionados, y en la columna dosis P es donde voy a modificar el valor de la dosis. ¿Sí? Dosis P no es dosis de fósforo, sino que es dosis prescripta. Si yo selecciono, vamos a seleccionar todos los objetos de esta capa de prescripción y consulto datos por selección, yo voy a ver perímetro y superficie de cada uno de los polígonos, ¿sí?, el lote al cual pertenece, el ambiente, ¿sí?, esto lo toma del ambiente del mapa de productividad que yo usé como referencia apenas comencé con el asistente de prescripción, o sea, lo primero que elegí en el asistente de prescripción. Vuelvo al asistente, ¿sí? Este es el que me determina a mí lo que está guardado en esa columna ambiente. Después tengo en una columna que se llama Tratam, el tratamiento, eso lo cargué yo en el segundo paso del asistente, el tipo de insumo, dosis P es la dosis prescripta y la unidad. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una prescripción variable de semilla y fertilizante, ¿sí?, utilizaría para uno de esos dos valores lo que está en dosis P. Por ejemplo, acá tengo cargado los valores para fertilizante, y si quisiera cargar a su vez también los valores de semilla, no tengo otra columna directamente que se llame dosis P2, por ejemplo, ¿sí?, una segunda
valor de dosis prescripta, pero podría utilizar tranquilamente estos auxiliares, el 3 y el 4, ¿sí? Que son auxiliares numéricos. Y si no, con lo que aprendamos la clase que viene, podría modificar esta estructura de prescripción variable y tener una columna que se llame dosis P1 para el valor de la dosis 1 y dosis P2 para otro tipo de prescripción variable que yo haga, por ejemplo, uno para fertilizante y el otro para semilla. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? En la unidad 4, lo que nosotros vamos a ver al principio es cómo exportar información desde GeoGIS. Uno de los formatos a exportar es el formato de archivo shapefile. Este formato de archivo lo que nos permite a nosotros es una capa que está creada en GeoGIS, poder exportarla a un formato que pueda leer otro software GIS. Por ejemplo, este mapa de prescripción que yo tengo acá, yo lo puedo exportar a ese formato de archivo shapefile para después poder cargarlo en la maquinaria que hace la aplicación variable. Esa sería una de las aplicaciones que tiene este proceso de exportación. Las herramientas de exportación se encuentran en esta sección de datos de la barra de edición. Hay varias herramientas de exportación. Vamos a elegir la opción exportar capas. Estas, la primera y la segunda, generan archivos con esa extensión shapefile. Vamos a exportar capa. Acá aparecen todas las capas de vectores, ¿sí? Listadas de nuestro proyecto. Las que nos van a aparecer acá van a ser obviamente las capas de imágenes, las raster. La que yo quiero exportar es esta, prescripción urea LOTD. Son 31 objetos. ¿Sí? Selecciono la capa que quiero exportar de todas las capas. Acá podría seleccionar más de una capa. En esta sección que está acá abajo me muestra cuál es la estructura de esa capa. Y lo que me permite a mí elegir es de la estructura qué columnas, ¿sí? yo voy a obtener luego de ese proceso de exportación. Yo puedo obtener la estructura completa o puedo obtener alguna columna en particular. Vamos a hacer las dos opciones. ¿Sí? Dejo seleccionados los valores de todas las columnas. Vamos a hacer la exportación y después voy a elegir una columna en particular para que vean la diferencia. Entonces, seleccioné cuál es la capa que quiero exportar y digo que voy a seleccionar todos los valores de la estructura completa también para exportar. Hago un clic en aceptar. Acá lo que necesito es ser un poco prolijo porque no me va a generar un solo archivo, sino que me va a generar como mínimo 3 archivos. ¿Sí? El archivo shapefile está formado por como mínimo 3 archivos que nos los vamos a ver. Prescripción 1. Hacemos un clic en OK y ahí realizó la exportación de esa capa a formato shapefile. Me crea como mínimo 3 archivos. El formato shapefile está formado por un archivo que tiene extensiones HP. Básicamente este archivo guarda la información de los objetos que están dibujados en la capa. Es decir, que lo que guarda es el dibujo de cada uno de estos polígonos que yo tengo en la capa. Ese es el archivo SHP. Después tengo el archivo DBF, que en mi caso lo tengo asociado con Excel. El DBF es el único de estos archivos que yo puedo abrir asociado con un software que no sea un software GIS y abrirlo directamente con un doble clic. El DBF lo que guarda es la información de la estructura. ¿Sí? Es esto, es lo que yo veo acá que está almacenado en la estructura de la capa. ¿Sí? Es ese Excel que está detrás de la capa. Si yo lo quiero abrir con Excel, botón derecho,
abrir con, elijo el Excel o el Calc, la planilla de cálculo que yo quiera, ¿sí? Y fíjense que es la estructura, son los datos de la estructura, ¿sí? Columna ambiente, tratamiento, insumo, dosis P, unidad, los auxiliares. ¿Estamos? ¿Sí? Es el Excel. Lo que yo tengo que tratar de evitar es de modificar este Excel a mano, ¿sí? Si yo modifico, dependiendo de cuál es la versión del Excel, puedo romper ese archivo DBF, y si el archivo DBF está corrupto, después en otro software HIS no voy a poder levantar la información de esta capa, ¿sí? Para que yo pueda levantar la información de esta capa, sí o sí, estos tres archivos tienen que existir, ¿sí? El DBF, el SHX y el SHP tienen que existir, y los tres archivos tienen que estar correctos. Si alguno de ellos está corrupto, no voy a poder volver a restaurar esa información o importar esa información en otro software GIS. Entonces dijimos, el SHP lo que guarda es información de los objetos que están dibujados en la capa, ¿sí? El dibujo de los polígonos. El DBF lo que guarda es la información de la estructura. Y el SHX es un archivo que vincula cada renglón, ¿sí?, de la estructura con un polígono en particular en la capa. Dice, este se corresponde con este polígono, este se corresponde con otro polígono. Vamos a ver, este grande acá se corresponde con este polígono acá, ¿sí? O sea, vincula, el SHX vincula los objetos de la capa con el renglón que corresponde en la estructura. Entonces, como mínimo existen estos tres archivos. Puede haber un cuarto archivo que es un archivo que tiene extensión PRJ, que lo que guarda es la proyección. En este caso mucho a mí no me interesa porque la información yo la generé dentro de GeoGIS, y en GeoGIS yo lo que hice fue lo exporté a formato shapefile. GeoGIS trabaja en coordenadas latitud y longitud, ¿sí? Lo que se llama UTM WGS84. Es el mismo sistema que trabajan las maquinarias que hacen aplicación variable. Entonces ese archivo PRJ a mí no me preocupa que no se genere en GeoGIS, porque en GeoGIS la información se guarda en latitud y longitud, y la maquinaria que hace aplicación variable también trabaja en latitud y longitud, o sea que son compatibles, ¿sí? Una vez que yo obtuve estos archivos, lo que debería hacer es cargarlo en el software de la maquinaria y empezar a hacer la aplicación. Otra cosa que yo puedo hacer, por algún motivo en particular que ahora vamos a ver, es al momento de exportar la capa, prescripción Urial OTD, en lugar de exportar todas las columnas de la estructura, clic acá arriba para destildar todas, voy a exportar solamente la que tiene el valor de la dosis a aplicar, ¿sí?, que es dosis P. Solamente eso tilda. Hago un clic en aceptar. Vamos a crear una capa nueva, una carpeta nueva que se llame prescripción 2, para que no me reemplace los archivos anteriores. Si ustedes se fijan, me va a generar los mismos tres archivos, ¿sí? La diferencia, el SHP va a ser exactamente igual, o sea, va a ser un conjunto de polígonos que forman, va a tener información en ese conjunto de polígonos que forman la capa esta de prescripción variable, pero lo que va a cambiar va a ser el DBF. Va a tener una única columna, ¿sí?, la columna que yo elegí para exportar, ¿sí?, en este caso dosis P, que es la que tiene el valor de la dosis. Bien, ¿alguna consulta en este proceso de exportar a formato shapefile? Bien, ahora Agustín lo que nos va a hacer algunos comentarios es respecto a qué es lo que yo tengo que hacer una vez que
Yo en GeoGIS creé el mapa de prescripción y a través de esta herramienta de exportar generé el archivo shapefile, ¿sí? Con este archivo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder hacer la aplicación variable? José Luis me preguntaba si en el caso de que yo quiera realizar una fertilización y siembra variable, tengo que exportar una sola capa. En la misma capa vos vas a tener una columna que se llame dosis P, por ejemplo, el valor de lo que quieras aplicar como fertilizante. Y en otra columna, que puede ser el auxiliar 3, ¿sí? Que sea el valor eh, de la semilla. Entonces, al momento de exportar, ¿sí? Toda esa información está dentro de la misma capa. Nada más que en la columna dosis P vas a tener un valor de dosis y en la columna AUX 3 vas a tener otro valor de dosis. Cuando quieras hacer la exportación, ¿sí? Cuando yo quiera hacer la exportación, lo que vas a tener que elegir, si exportás solamente esas dos columnas, es lo que está en dosis P y lo que está en el otro auxiliar. O sea, elegí cuáles son las columnas que tienen los valores de dosis que querés exportar. O exportás toda la estructura completa, como lo hicimos en el primer caso. ¿Sí? Ahora, bueno, Agustín nos va a comentar un poquito, que sería la segunda parte de tu pregunta, José Luis, y si la maquinaria, ¿cómo hace para reconocer esa información? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hace para saber que eso que está en dosis P es fertilizante o es semilla, o lo que está en dosis P es fertilizante y lo que está en el AUX 3 es semilla, o viceversa? Bueno, Agustín, ahí te paso la pantalla. Dale. Revisame cómo es la conexión, Mariano, que a la mañana estuvo bastante feo acá en internet. Así que, Sí, me comentó ven, Rodolfo hace un ratito. sí, Crucemos los bueno, dedos. pero dale. Sí, ahí ya están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, ya, yo por lo menos ya estoy viendo tu pantalla. No sé si el resto de la Bien, gente está viendo la pantalla de Agustín. me avisan. Sí, bueno, la idea es contarle en algunos minutitos, introducirlos y sacarle algunas dudas que puedan ser medios generales. ¿Qué hacemos ahora que el shape, ya tenemos el shape con la prescripción para llevarlo a las maquinarias y que salga funcionando al campo? ¿Sí? Voy a pasar al modo de pantalla completa, cualquier cosa me avisas, María. Dale, dale, gracias. Bueno, primero contarles un poquito cómo es introducirlos en cómo es los dos grandes caminos, como dice ahí, que hay para llegar, desde el GeoGIS o desde el Shape, que recién explicó muy bien Mariano cómo se forma y demás, ahora vamos a repasar un poco, hasta las máquinas, ¿sí? Cómo lo llegamos a meter al monitor, ¿sí? Y hay dos grandes caminos para hacer. Por un lado tenemos algunas marcas de monitores que utilizan un programa intermedio, ¿sí? Para traducirle el lenguaje del Shape al lenguaje del monitor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pasar ese shape por el programita intermedio que trae el monitor, y después ese programa saca otro archivo y ese es el archivo que yo llevo a la máquina. ¿Sí? Eso es un camino. Lo que están viendo ahí es otra parte que hablaremos en otro momento, que es lo que me devuelve el monitor, cómo hago para el reporte del monitor meterlo en el GeoGIS. Bueno, lo que nos interesa ahora es cómo lo llevamos al monitor. El otro gran camino es que el shape pase directo, ¿sí? Yo saco el shape del GeoGIS con determinadas características que ahora vamos a ir viendo y lo paso directo al monitor. Esto va a depender exclusivamente, un camino u otro va a depender exclusivamente de la marca del monitor, ¿sí? Cada monitor, ahora vamos a ver, tiene sus vueltas, sus programas y su forma de llevarlos hacia la máquina, ¿sí? Cualquier cosita, obvio, me interrumpe. Como recién vieron, nosotros tenemos tres tipos de archivitos que salen con cada shape. Lo que a nosotros nos va a interesar quizás es la última parte que vieron bien, que es la planilla de datos, el DBF que vieron con el Excel, ¿sí? Que Mariano nos mostró con el Excel. ¿Está? Eso es lo que a mí me va a permitir, o lo que
yo voy a necesitar más que nada editar para ver cómo lo llevo al monitor. ¿Sí? Y acá algunas cuestiones generales a tener en cuenta. Yo creo que las puse en la filmina que van a empezar a ver o que están viendo, creo que las puse todas. No se asusten, porque esto va a depender exclusivamente de cada marca, ¿sí? Pero todas estas cosas son lo que nosotros a veces decimos que son pequeñas trabitas que nos fallan en la implementación, ¿sí? Eh, Algunos monitores el nombre de archivo no me admiten más de 8 caracteres. Entonces yo ya en el nombre de archivo, si en vez de ponerle lote 1, le puse lote 1 de no sé, establecimiento, el ejemplo, puse un nombre largo, ya no me, por más que esté bien hecho el shape y demás, ya no me lo va a tomar. ¿Sí? Después tiene que ver el tamaño del archivo. Algunas marcas toman cualquier tamaño de archivo y otras empiezan a tener límites. ¿Sí? El shape que yo saco del ClaroKeys no tiene que medir, por ejemplo, más de 120K. ¿Sí? Así que es otra cosa para tener en cuenta y que, como dije antes, me puede llegar a traer la implementación. Otro es la cantidad de polígonos. Yo tengo un mapa que tiene muchos polígonos. Llega un momento que el monitor no me los toma porque tiene cierta cantidad de polígonos. Por ejemplo, algunos, el sensor de Basali tiene hasta 40 polígonos. ¿Sí? No, si el mapa tiene más de 40 polígonos, que ahora vamos a mostrar un ejemplo, el monitor no me lo va a tomar. ¿Está bien? A ver, vamos a irnos desde acá. Un momento. Ahí está. Te voy a mostrar ese ejemplo porque a veces no es algo fácil de explicar. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí, en el ClaroKeys yo tengo un mapa que tiene poquitos polígonos. ¿Sí? Si yo hago la herramienta de seleccionar todos, consulto los datos, tengo nada, 1, 2, 3, 4, 5, no tengo más de 20 polígonos. ¿Sí? Si yo en cambio tomo un mapa que es, por ejemplo, del mapa de productividad de ese lote, vuelvo a seleccionar todos los polígonos, y yo acá tengo muchísimos más polígonos. ¿Sí? Entonces depende de la forma. Cuando yo haga el shape, me lo va a tomar el monitor o no me lo va a tomar. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Yo les quiero mostrar todo, darles un pantallazo para que ustedes se vayan con la idea de cómo es que esto funciona. Vamos a volver a la pantalla del Excel. Decíamos cantidad de polígonos, después columnas del archivo DBF, la última herramienta que vieron recién de exportación, es muy flexible y está pensada precisamente para esto, ¿sí? Para que cada shape que nosotros saquemos se adapte a lo que tenga que adaptarse según lo que el monitor nos pide. Entonces hay algunos monitores que no les interesa tener todas las columnas del archivo DBF y hay algunos monitores que nos van a pedir nada más que le pongamos al shape las columnas de dosis. ¿Sí? Como recién Mariano les mostró que hicieron con la dosis P nada más. Bueno, esto pasa porque a algunos monitores no les gusta cuando tienen todas las columnas. ¿Sí? Después va a tener que ver el nombre de las columnas. ¿Sí? Hay algunas marcas que en vez de decir dosis P, por ejemplo, la columna tiene que decir rate. ¿Sí? Es la tasa que yo quiero aplicar. ¿Está? Dentro de esa herramienta de exportación, ahí si ustedes se fijan, también tienen la posibilidad, que lo vamos a mostrar. Si yo acá le pongo exportar capas, yo en esta columna, que yo estoy viendo ahí de nuevo nombre, le puedo modificar el nombre y ponerle el nombre que yo quiera. ¿Sí? Entonces si yo acá quiero exportar ese shape, que es una prescripción de maíz, supónganse que yo nada más tengo que exportar el lote de dosis P, marco dosis P y en dosis P corrijo y le pongo rate, que es lo que me va a tomar el monitor. ¿Está bien? Si yo acá haría el proceso de exportación, me va a exportar un solo shape con una columna que se llama rate. ¿Sí? Esa es otra de las posibilidades que se pueden llegar a dar. Bien. Después está en la forma en que yo voy a copiar y pegar o
o llevar esos archivos en las tarjetas de las máquinas, ¿sí? En las tarjetas o en los pendrives. También voy a tener que saber, o según las marcas, en algunas marcas las puedo soltar dentro del pendrive de la tarjeta y voy a poder navegar desde el monitor para buscarla, y otras marcas me van a decir que dentro de la carpeta Maps ponga todas las prescripciones que yo quiera. ¿Sí? Son diferentes ejemplos de tarjetas, ¿sí? De situaciones que nos van generando los monitores según las marcas. Después, que vamos a ver ejemplos, las relaciones entre el software de escritorio que me da el equipo, ¿sí? que me provee la marca del monitor, y el software que tiene el monitor en el equipo. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, Team Argentina, que es los monitores que tiene la máquina Agrometal, saca un informe de vez en cuando con todas las versiones nuevas de escritorio y todas las versiones nuevas de software de la máquina, del monitor. Entonces yo tengo que ir viendo que con el software de escritorio que estoy haciendo la prescripción, no estoy hablando acá de GeoKey, sino del programa intermedio, me coincida con el software de la máquina. Después creo que José Luis ahí preguntaba de qué pasa si yo puedo poner una dosis de semilla y una dosis de fertilizante. Según el monitor que yo tenga, voy a necesitar dos mapas, un mapa para la semilla y otro de fertilizante, o puedo meter en el mismo shape todas las dosis, ¿sí? Como explicó muy bien Mariano, de la dosis P, y en este caso utilizaban auxiliar 3, puedo en las dos columnas meter las dos dosis, y el monitor me va a decir, bueno, en qué columna está la dosis de semilla y en qué columna está la dosis de fertilizante. ¿Sí? Y después va a ser importante cómo está armada la máquina. Nosotros le llamamos canales, o como quieran llamarlo, donde van la semilla o el fertilizante, que según sea fina, según sea gruesa, según como la armen en su momento, en el canal 1 me puede llegar a quedar la semilla y en el canal 2 el fertilizante, o me puede llegar a quedar al revés según como la armaron, según sea fina y según cuestiones mecánicas. ¿Sí? Entonces esas son cuestiones que también tengo que llegar a averiguar. Otro tema importante son las dosis de resguardo. Las dosis de resguardo es qué pasa cuando el GPS le dice a la máquina que está afuera del lote. No sé, porque hay un bajo y era una zona que no se sembraba, entonces yo la tenía separada del mapa, o porque se me fue de salir del lote un tramo, o de lo que tenía yo como lote dentro del mapa, qué es lo que pasa, o qué va a hacer la máquina. Eso se llama, o muchos le llamamos dosis de resguardo, ¿sí? Que es cuánto va a tirar la máquina cuando está fuera del mapa. ¿Está bien? Eso según el programita que usemos o según el monitor lo vamos a tener que calcular diferente. Y después, como dice ahí abajo, las unidades para cada insumo. No todos con los fertilizantes, casi todos leen en kilos por hectárea, pero después en las dosis de semilla, algunos toman semillas por metros o semillas cada 10 metros y otros por miles de semillas por hectárea. ¿Sí? Puse todo esto no para marearlos, ni para asustarlos, ni para nada, sino para que se vean un poco cómo es este mundo cómo es la dinámica que tiene llevar el shape al monitor. ¿Sí? Entonces esta lista de cosas que tienen ahí, los monitores tienen dos o tres cositas de estas que si las sabemos hacer y las sorteamos, la cosa avanza de taquito, ¿sí? No hay que tenerle miedo. Y se los pongo todos y siempre nosotros aclaramos todo este tipo de cosas, porque a veces uno empieza a pensar que está roto el archivo, que está mal hecho el shape, que se rompió el shape, que la máquina no lo toma, que el GPS está tapado. Empieza a haber un montón de problemas mucho más profundos antes que estas cosas que son pequeños detallecitos. ¿Sí? Entonces, nada, con que hoy en esta conversación de 10-15 minutos se vayan con esta idea de que hay que prestar atención en todo este tipo de cosas, ya es un gran avance. ¿Sí? Después es como todo, ¿sí? Si la máquina es de ustedes, bueno, es cuestión de leer el manual o de llamar a la marca que les vendió el monitor para averiguar todas estas cosas. Decirle, ¿cómo voy a meterle el shape? ¿Cómo es que lo tengo que meter? ¿O cuáles son las características? O que les cuenten un poquito de qué se trata eso. Y después, en el caso de los contratistas, como siempre, o como la mayoría de veces pasa, algunos están muy empapados del tema y nosotros con darle el shape ellos se arreglan, y otros no lo usaron nunca o lo tienen muy complicado, etc. Nada, situaciones que se van dando de la diaria, como en cualquier lado del sector, sobre todo con las tecnologías, y que no hay que tenerle miedo y hay que avanzarlas, y una vez que uno las ataca, ya está, es pasarlas una vez, averiguar de qué se trata, y la cosa avanza. ¿Sí? No sé, tengo un monitor de tal marca, bueno, ¿cómo tengo que hacer
¿Cómo tengo que llevar el shape? De esta forma, esta forma, esta forma. Lo averiguo una vez, lo pruebo una vez, funcionó y la tecnología hoy está andando. No hay que tenerle miedo a estas trabitas. Sí hay que estar atento que pueden llegar a ser antes de cosas más puntuales, como no sé si funciona el GPS o si está roto el shape, suelen ser este tipo de cosas. ¿Sí? Fíjense que recién hablamos de detalles de que si yo copio y pego el archivo en una carpeta diferente del pendrive, a veces ya eso me genera que el monitor no pueda leer el shape. ¿Sí? O el nombre de archivo. Si yo tengo un nombre que se llama lote 4, no sé, aplicación de UDA lote 4, no me lo va a tomar porque el nombre es largo. ¿Está bien? Todas estas cuestiones, ustedes, Geodoro tiene toda una estructura preparada para ese tipo de cosas. Que es la red de- de regionales que ustedes pueden llegar a consultar o a través de Mariano o a través de la parte de soporte de servicios de Geoagro o de consultas, utilícenlas porque son estructuras armadas para ese tipo de cosas. ¿Sí? Sobre todo contactarse con el regional. Esto nos pasa a veces que diferentes zonas tienen predominio de diferentes marcas, ¿sí? Por los distribuidores, por X causas. ¿Sí? Entonces el regional de Geogro está más preparado para esas cosas o para determinados tipos de monitores que andan por su zona. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta ese contacto. Eh, Esta filmina resume un poquito lo que les dije recién y qué hay que hacer para avanzar. Lo primero es, una vez que yo tengo el shape, que como habrán visto en el asistente de prescripciones es muy fácil hacerlo. El tema es después cómo ultimar estos detalles, conociendo la marca del monitor y teniendo en cuenta esos detalles de implementación. ¿Está bien? Lo que les decía recién, el potencial de la red que tiene Geoagro, algunos monitores, estas son las marcas con las que hoy estamos funcionando sin ningún problema, son creo que casi todas las que andan dando vueltas por ahí me pude haber olvidado de alguna, esto lo hice medio de memoria. Y después nada, lo que les dije recién, nosotros estamos en todo el país, y en todo el país hay diferentes equipos. Yo con otra persona, con Tomás Westergel, capaz ya nos han escuchado, hemos tenido contacto con algunos de ustedes, somos quienes coordinamos esta red de implementación a lo largo de todo el país. Entonces todos los problemas, por llamarlo de alguna manera, de máquinas nuevas o de actualización de monitores y ese tipo de cosas, las centralizamos y después las mandamos a cada regional local, ¿sí? Como para que estén en tema de nuevas apariciones de software, de cambios en los monitores y demás. Por eso le digo que estamos bastante en tema y a veces uno reniega varios días con una pavada que se soluciona agarrando el teléfono. Así que nada, como para que lo tengan en cuenta, el potencial que tiene la red, como les dije recién, si aparece una máquina nueva, un monitor nuevo, hoy por hoy creemos que no hay complicaciones con ninguna y que todas las tenemos funcionando. En el caso de que surja algo nuevo que se empiece a trabar, estamos toda esa gente de la red y están en el Geólogo Central en Rosario, que empiezan a ver cuál es la estructura que toma, qué lenguaje tiene que leer, etcétera, y avanzamos sobre ese problema. Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Y acá les puse algunos ejemplos de todo eso que vimos. Lo que ven ahí son diferentes programitas GIS que utilizan las diferentes marcas. Ahí tenemos de Berion, de DIE, no sé qué más puse ahí abajo. Creo que está lo de Cufia para leer los reportes y el de abajo no me acuerdo qué era. Pero nada, son 4 GIS de esas máquinas, 4 programitas de esos que hay que tener para que los lea, para pasar el shape por ahí, que después los lea el monitor. Estos programas de algunas marcas se bajan de internet y de otros el contratista por lo menos lo tiene que tener. Y si no, bueno, empezar a ponerse en contacto de cómo los podemos obtener. Otro ejemplo, lo que les decía antes, es si en el caso de ustedes tener o estar trabajando con algunas de las computadoras de Siembra Team, que son las que vienen con la Agrometal, nada, lo que les decía antes del informecito que larga, que según el ProMap Siembra, que es el programita de escritorio, la versión, como dice el primer ejemplo, 4.4R1 y 4.4R2 son compatibles con la versión de CS Oro, bueno, como leen ahí. CS Oro es el nombre del monitor de siempre. Entonces, bueno, nada, hay que estar atento a todo este tipo de cosas. Se los pongo como ejemplo, como para abrir un poco la mente, despertarles un poco las ideas.
Después acá lo que tenemos son diferentes shapes, diferentes DBFs de shapes. Este es el que utiliza Agrometal, estos son de las máquinas Cufia, que por ejemplo Cufia lo que tiene es que tiene que tener sí o sí 3 columnas, por más que yo tenga una dosis de fertilizante y una dosis de semilla, yo aunque no tenga una tercera dosis la tengo que poner igual, que es el ejemplo que tiene ahí, y acá tiene un ejemplo del programa Control Agro, creo que es de Agrotax si no me equivoco. Eh, que nada, tiene que tener esa estructura de shape que se prepara, se pide, se hace, etcétera. Como les dije antes, todas las marcas que vieron ahí, más algunas que puedo llegar a haber olvidado, las tenemos funcionando y andando y sin ningún problema. El tema siempre es dar ese primer pasito y sacarnos de encima esa primera vez, digamos. Como conclusiones, y ya los dejo de nuevo para Mariano, o preguntas que quieran hacer, entender la dinámica actual, lo que les contaba recién, este pantallazo que vimos, no tener miedo de que la implementación funcione. Hay que tener en cuenta esas cositas que son trabitas, que nos pueden demorar 10 minutos o nos pueden demorar una semana, según cómo los queramos encarar o donde nos quedemos. Después ser prevenido, ¿sí? Planificar y probar y tratar de no esperar al último momento, ir hablando con el contratista o ir probando la máquina, hacer algunas pruebas, de tener el shape antes o el archivito que me saca el programa, de tenerlo antes, de llevarlo al monitor o mandárselo por mail al contratista, decirle, che, mira, fíjate, andá leyéndome el mail y andá leyendo lo que te mando y fíjate de probarlo. Por más que yo después les cambie las dosis, que me llovió, porque las quiero cambiar medio sobre la marcha, siempre es bueno mandar un shape antes como para que pruebe el contratista o probarla yo con mi máquina para ver si está funcionando y estoy haciendo las cosas bien. Una vez que leo un mapa, ya está. Después si quiero cambiar las dosis, sigo los mismos pasos y se acabó el problema. Pero bueno, no es poca cosa en esto, no esperar el último momento y tratar de ser lo más prevenido posible. Esto parece una obviedad, pero es así, las trabas se pasan una sola vez, así que no hay que tener miedo, hay que meterse. Una vez que yo aprendí para este monitor qué es lo que tengo que hacer, ya está. Exporto de tal manera el shape, lo paso por el programita de esta forma y sale y funciona. Después siempre es recomendable trabajar en el Centro Regional de Geoagro de la zona, por lo que les dije antes. Diferentes zonas suelen tener prevalencia de diferentes monitores que se han desarrollado y solemos estar bastante en tema de qué es lo que pasa y si es algo nuevo enseguida se consulta y se pone en funcionamiento toda una serie de protocolos para averiguar de qué se trata, cómo se funciona, se contacta con los departamentos de desarrollo de las diferentes marcas, etc. Después, como siempre decimos y aclaramos, los controles a campos clásicos siempre se tienen que seguir haciendo por un tema de calibraciones de monitores que lo verán más adelante o también pueden consultarlo o hablar con el contratista que lo saben hacer. Pero bueno, siempre es importante seguir haciendo los controles a campo, no confiar en el monitor, sobre todo cuando arranca. Una vez que yo conté las semillas y ve que está tirando lo que tiene que tirar, ya listo. Porque vea los reportes al final de la siembra o lo que pasó, pueda ver los reportes, yo ya me voy quedando tranquilo. Ustedes piensen que si yo le erro a un 0 en alguna columna, porque, no sé, porque le erré, parece una pavada, pero a veces el contratista no está mirando bien qué es lo que pasa y cuando terminó de sembrar o nos sobran bolsas o nos faltan bolsas, nos dimos cuenta cuando terminó el lote o cuando llegamos a la mitad y no tengo más semillas y pasó que sembré mucho de más o mucho de menos. Así que nada, siempre hacer los controles a campo y revisar mucho los mapas y las dosis. Es un momento que se pueden llegar a hacer con una pavada de tipear mal o no corregir o no controlar demasiado, se puede llegar a hacer un lío si uno a veces cree que no va a pasar porque hay un montón de gente que interviene, en realidad el que hace el shape, hasta el que maneja la máquina, hasta el que pone las bolsas para, para hacer la siembra y demás, pero pasan. Hemos tenido ejemplos de que han terminado de sembrar y les han sobrado un montón de bolsas o que han llegado a la mitad del lote y no se quedaron sin bolsas, porque nadie controló que lo que estaba tirando el monitor. Otra vez el tema de no tener miedo y empezar a probar, ¿sí? Empezar a probar y largarse y implementar. Una de las cosas que tienen con filosofía de Geoagro es que la cosa está funcionando y que no hay que tenerle miedo y hay que meterse. Así que bueno, nada, la idea era darles ese pantallazo. No sé si tienen
alguna duda que te pueda llegar a servir. Este, y después no sé Mariano, pero sí ponerlos en contacto o avisarles a los regionales de que están ahí tomando el curso y que ya los van a llamar o los habrán llamado, etcétera. Agustín, ahí, bueno, por ejemplo, bueno, José Luis nos comentaba eh, un par de cositas. Primero, bueno, dice que él tiene una maquinaria de agrometal de X Mega, sí que está, bueno, justo en el listadito ese de maquinarias que vos pusiste como maquinarias compatibles. Sí. Después, bueno, más adelante José Luis decía de que las dosis, pregunta si las dosis tienen que ser muy diferentes unas de otras o pueden ser parecidas, sí, por el tema de que la maquinaria no las pueda leer. No, no, ahí la máquina leer lo va a leer. El tema es un tema más mecánico y más que nada con los fertilizantes. Por el tema de los caños y todo un tema de cuestión más mecánica y física que de la prescripción. Eso el contratista lo tiene muy claro, así que no hay problema, pero en general con las semillas y con los fertilizantes, tirar 40 kilos de fertilizante y tirar, no sé, 200 kilos se puede hacer. Depende de cómo está armada la máquina y cuestiones mecánicas, pero cambiar así dosis abruptamente sí, sin ningún problema. Salvo que seamos muy, tipo 240 kilos y nada, bueno, nada, no, sí, pues se cierra, pero 240 y 40 kilos, cuando son equipos muy largos no, pero en general no hay problema. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Agustín. Y bueno, y después Sergio decía cómo nos damos cuenta de cuál es la traba que no nos deja avanzar. Bueno, ahí un poquitito, Sergio, es también lo que decía recién Agustín, viste, esa cuestión de, bueno, de tratar de ser precavidos, probar, sí, hacer una prueba, ver cómo resulta y bueno, y tener siempre presente esa cuestión de que están los socios regionales de GeoAgro ahí dispuestos a ayudarlos, hay toda una estructura que está dispuesta a darle soporte y ayudarlo en estas situaciones como para que, bueno, ante la primer traba que tengan o el primer problema que tengan lo puedan subsanar de la forma más rápida posible, que no tengan que demorar una semana, ¿sí? Para poder solucionarlo, sino que a lo mejor con una simple llamada o un simple contacto telefónico lo puedan llegar a resolver. Yo lo que les voy a ir haciendo en esta semana es ir poniéndolos en contacto con los regionales, aquellos que todavía no los contacté, así como para que, bueno, ya tengan un mail de referencia como para si quieren empezar a probar y tienen algún tipo de inconveniente, bueno, ya tengan el teléfono de alguien más y fundamentalmente de alguien que esté cerca como para que les pueda dar una mano. Sí, ahí yo les dejo, ahí no lo puse pero después pasarles o pasamos un mail o no sé si aparece por ahí en algún lado, pasamos mi mail que también lo pueden consultar. Y después cuando ya sabemos la marca, ya prácticamente ya está. O sea, para nosotros o para el regional va a ser un tema de saber la marca y decir, ah, tal monitor tiene que llevar este shape de esta forma y demás. Una cosita que me olvidé comentarles, pero que ahora da un montón de servicios y demás, pero una de las cosas que creemos que tiene que saber hacer el que está en el campo son las prescripciones. Porque nada, puede haber cambios de muy último momento. ¿Sí? Así que nada, sí, son cosas que en general nosotros le damos todas las herramientas y creemos que la tienen que hacer la gente del campo. Como habrán visto, es muy simple el proceso y después si acomodan estas cositas que vimos, eh, ya está, es algo que sale y como es algo que a veces se cambia de un día para otro, es bueno no tener que andar esperando a ver si me mandó el mail, si lo puedo contactar, si me llaman. Y nada, sabiendo la marca ya nos da el perfil bastante de cuáles son las cosas que hay que ajustar. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, Eh, buenísimo. nada, te pongo también en contacto con los chicos del curso. Dale, dale.
Miguel, cualquier cosa es muy fácil. Es A de Agustín, P de Piñeiro, @geogro.com. Yo Después pensé que se era escribe agricultura nomás. de precisión. Si quieren anotar ahora, anótenlo hoy, cualquier cosita me manda. Che, bueno, yo los voy dejando, Mariano. No sé si tenés Dale, alguna cosita más. Cualquier cosita, estoy acá en internet. dale, dale. Gracias, Agustín. Listo, Un un abrazo, chau, abrazo. chau. Chao, chao. Bien, entonces, para retomar otra vez en GeoGIS, las herramientas de GIS, bueno, vimos el proceso para exportar a Shapefile, ¿sí? Eh, Vamos a ver rápidamente el proceso para exportar archivo de texto. O sea, GeoGIS permite exportar archivo de texto. Nosotros recién para exportar vimos la opción de exportar capa. Tengo la opción de exportar selección, que lo que me permite es lo mismo, o sea, es llevar a formato shapefile, pero en lugar de elegir de crear un shapefile con todos los archivos de la, perdón, con todos los objetos que tiene la capa, directamente yo selecciono un único objeto y ese es el que utilizo para hacer la exportación. Exportar puntos georreferenciados, ¿sí? Nosotros en el curso básico trabajamos con el módulo GIS y el módulo GPS. Nosotros dijimos que yo podía pasar información, ¿sí? A través de este módulo GPS, definiendo, por ejemplo, puntos de muestreos. Vamos a trabajar con, ¿sí? Supónganse estos puntos de muestreo, ¿sí? Yo los puedo pasar directamente al módulo GPS y desde acá lo paso al GPS y hago el muestreo. Si no tengo los GPS que son compatibles con GeoAgro, ¿sí? Esos GPS que nosotros habíamos hablado en aquel momento, que son GPS especiales porque no trabajan con un protocolo NMEA, ese protocolo de comunicación, para repasar rápidamente, es un protocolo que permite que cualquier software que no sea del fabricante del GPS pueda acceder a la información del GPS o pueda guardar información al GPS. Si el protocolo trabaja con el protocolo NMEA, si el GPS, perdón, trabaja con el protocolo NMEA, yo voy a poder pasar puntos de muestreos, waypoints, que tengo en el módulo GIS a través del módulo GPS al GPS. Y viceversa también. Si no, lo que voy a tener que hacer es transformarlos en un formato de archivo que por ejemplo puede ser el TXT o puede ser un shape, cargar esa información en el software del GPS y de ahí pasarlos al GPS. Hay algunos de estos software que la información la levantan directamente desde un archivo shapefile. Entonces en ese caso el proceso para exportarlo es lo mismo que hicimos para exportar el mapa de prescripción, ¿sí? Elijo exportar capa, busco acá la capa esta de muestreos, vamos a ordenarla, muestreos ambientes muy buenos del lote D, ¿sí? Y exporto los puntos de muestreos a un formato de archivo shapefile. Una vez que obtengo eso, vamos a hacerlo para que lo vean. Exportamos. Vamos a exportar la estructura completa. Archivos exportados. Vamos a crear una carpetita. Que se llame muestreos, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que me generó el archivo shapefile de la misma forma que lo generó cuando yo exporté el mapa de prescripción. ¿Qué tipo de objetos soporta este formato de archivo shapefile? Bueno, soporta tanto capas que tienen líneas, puntos o polígonos. ¿Sí? Bien, pero si yo en realidad necesito, en lugar de un archivo shapefile, necesito un archivo de texto, ¿sí? Un TXT, lo que tengo que hacer es la otra opción que se llama exportar puntos seleccionados. En estos archivos shapefile dijimos que yo puedo tener capas de puntos, de líneas o polígonos, pero cuando yo exporto archivo de texto solamente puedo guardar información de capas de puntos, ¿sí? Acá no, en TXT yo no puedo guardar información ni de capas de líneas ni de polígonos. Bien, lo que voy a hacer es seleccionar todos los puntos que quiero exportar. Vamos a elegir
seleccionar todos. Vengo a la herramienta para exportar, elijo exportar puntos seleccionados. Acá voy a elegir cuáles de las columnas si yo quiero exportar de la estructura, vamos a poner todas, y vamos a tildar esta opción para que me agregue el nombre de las columnas. Hacemos un clic en guardar. Vamos a crear una carpeta que se llame archivo de texto y ahí lo guardo. Fíjense que me crea un único archivo que tiene extensión txt. Si yo lo abro, es un archivo de texto en donde los datos están separados por tabulaciones y guarda toda la información, ¿sí?, de cada uno de los puntos que estaban en esa capa y a su vez la información asociada en la estructura a cada uno de esos puntos. Esto yo lo puedo cargar, ¿sí?, en el software que levanta información del GPS o en el software del fabricante del GPS, este archivo txt, y pasar esa información al GPS. En el caso, les vuelvo a repetir, de que el GPS no sea compatible con GeoGIS. Bien. También lo que puedo hacer es exportar generando una imagen georreferenciada. En este caso yo puedo generar un JPG o puedo generar, ¿sí?, una imagen georreferenciada. Yo lo que puedo hacer es genero un JPG georreferenciado. Vamos a poner JPG para que nosotros veamos. Cuando yo exporto una imagen, lo que tengo que hacer es primero acomodar en el área de trabajo qué es lo que quiero exportar, ¿sí?, y después eso es lo que me exporta. Es como si fuera la herramienta imprimir. ¿Recuerdan del primer curso? Supóngase que yo quiero exportar este mapa de prescripción, pero como un JPG, como una imagen. Exportamos imagen georreferenciada. Vamos a guardarlo acá en imagen georreferenciada, JPG, mapa de prescripción. ¿Sí? Fíjense, yo guardé en una carpeta, no me genera un único archivo, me genera varios archivos, ¿sí? Son 3. El JPG propiamente dicho, uno que tiene extensión JGW y otro que tiene extensión TAB. Estos 3 son indispensables para que yo después en algún software GIS pueda levantar esta imagen georreferenciada, ¿sí? La imagen es esto, yo voy a abrir el JPG solo. Yo a propósito les exporté lo mismo que antes habíamos exportado a formato shape, pero ahora como imagen georreferenciada. Esta imagen georreferenciada no me sirve para importarlo en el software que hace la aplicación variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una foto georreferenciada, ¿sí? La maquinaria necesita la capa con polígonos y con la estructura de datos asociados, para decir, para tal polígono cuánta dosis tiene que aplicar, ¿sí? Eso es lo que necesita la capa, necesita el archivo shapefile. Esto no me sirve para poder cargarlo en el software de la maquinaria. ¿Por qué? Porque es una imagen georreferenciada, es una foto de algo que yo tengo en GeoGIS, que está georreferenciado y yo lo puedo cargar, ¿sí?, en algún software que levante información georreferenciada. Por ejemplo, lo puedo cargar en una tablet PC, ¿sí?, que levante información georreferenciada. De manera similar a lo que hice recién con este archivo JPG, yo lo que puedo hacer es generar una imagen georreferenciada en KMZ. Vamos a elegir cuál es la capa que quiero exportar a KMZ. Esta, la de prescripción. Exporto, vamos a elegir una carpeta. Vamos a crear una carpeta. Vamos a poner otra vez prescripción. Vamos a ver qué fue lo que me creó ahora. Me crea ahora un único archivo, ¿sí? Fíjense la diferencia. Antes, cuando yo exporté como JPG, me creó 3 archivos.
Ahora, cuando yo exporto en KMZ me genera un único archivo. Este archivo es una imagen georreferenciada de lo que estoy viendo, ¿sí? Pero ¿dónde lo puedo ver? Directamente en Google Earth. Entonces, yo pongo visibles todas las capas que quiero o elijo cuáles son las capas que quiero. Y me crea una imagen que yo puedo visualizar, ¿sí?, dentro de el Google Earth. La conexión está un poquito lenta, por ese motivo va a demorar en actualizar los colores. ¿Sí? Bien. Yo, por ejemplo, en lugar de esto, podría haber exportado el mapa de productividad. Podría haber exportado esto. Exportamos a KMZ. Productividad LTD. Bien. Entonces, estas son las diferentes formas que yo tengo para exportar información, ¿sí?, generada en GeoGIS, y para poder exportarla, sacarla de GeoGIS y poder verla en otro software GIS que no sea GeoGIS. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Si no, paso al proceso de importar información a GeoGIS. Es decir, información en este caso que fue generada fuera de GeoGIS y que yo la quiero incorporar, ¿sí?, a GeoGIS. No estamos hablando de que la información la creó otro usuario de GeoGIS, sino que la información viene de una fuente distinta a GeoGIS. En este caso, tengo la posibilidad de importar, ¿sí?, información que está en formato shapefile y la puedo incorporar a GeoGIS. José Luis pregunta si eso me sirve para ver los mapas de rendimiento de las cosechadoras. Exactamente. ¿Sí? Este proceso de poder importar información que está en formato shapefile a GeoGIS, sí podría ser, acá tengo un ejemplo de información que viene del monitor de rendimiento de la cosechadora. Yo tengo que tener una precaución respecto a eso. Primero, por un lado, de que la información está en crudo, ¿sí?, lo que significa de que esa información, así como está, yo no la puedo analizar directamente, la puedo tomar como referencia, pero no tomarla como un punto de análisis, porque obviamente hay que sacar las cabeceras, o sea, hay que hacer una limpieza estadística de los datos para quedarme con los datos reales, ¿sí?, y los datos representativos para el análisis. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, también tengo la cuestión de que al igual que cada maquinaria de aplicación variable, cada monitor de rinde sí tiene su propio fabricante, y la información, ¿sí?, en la tarjeta queda guardada con un formato particular. Yo debería tener el software de la maquinaria como para poder llevarlo a formato de archivo shapefile para poder incorporarlo después a GeoGIS, ¿sí? Esa sería la segunda consideración. Nosotros cuando vimos el centro de servicios y reportes, si nosotros nos centramos, voy a cargar el centro de servicios y reportes y les quiero mostrar algo acá.
Nosotros en el centro de servicios y reportes vimos que podíamos crear establecimientos, ¿sí? Y esos establecimientos, después que creamos el establecimiento, solicitar el servicio, por ejemplo, del procesamiento del mapa de productividad, o sea, la confección del mapa de productividad. También lo que yo puedo hacer es solicitar la información del mapa de rendimiento. Es decir, yo puedo solicitar el servicio del procesamiento del mapa de rendimiento. Cuando yo solicite este servicio, en alguno de los pasos me va a pedir que suba la información de la tarjeta y yo me tengo que olvidar ya de ese procesamiento. Ya subo la información de la tarjeta, así como está, y lo que va a hacer el departamento de servicios de GeoAgro es procesar esa información y me va a generar una capa de rindes por puntos, de polígonos y de áreas, y me la va a mandar para que después yo sí pueda hacer el análisis de esa información. Esa información ya va a estar ordenada, va a estar prolija, no va a tener errores, va a estar estandarizada, con lo cual el análisis sí que yo voy a poder hacer de esa información una vez que el servicio de este procesamiento del mapa de rendimiento ya haya finalizado, ¿sí? Me va a servir esa información para hacer cualquier tipo de análisis, ¿sí? Porque ya no va a tener datos erróneos en las cabeceras, ¿sí? ni valores erróneos, ¿sí? de los ajustes, etc. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a importar esta información, ¿sí? Cuando yo trabajo con un formato de archivo shapefile, otro de los problemas que tengo es que yo no sé cuál es la estructura que vino, ¿sí? de ese software que tenía la información original y desde el cual se generó este archivo shapefile. ¿Sí? Yo podría abrir con el Excel el DBF y chusmear un poco a ver cuáles son las columnas que yo tengo ahí disponibles, ¿sí? Por ejemplo, en esta, lo que está guardado en esta columna y el más dry, sí es el rendimiento seco. Después, si el más wet tiene el rendimiento húmedo. Lo que está guardado en esta columna es la humedad. Después, por ejemplo, lo que está guardado en esta columna speed es la velocidad. O sea, yo acá debería abrir un poquito el DBF, por lo menos la primera vez, ¿sí? que recibo información de este estilo, como para ver, bueno, a ver qué es lo que hago o cómo adapto la estructura que tiene este shapefile que fue generado fuera de GeoGIS a alguna de las estructuras que tiene ya definido GeoGIS. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a importar la capa, ¿sí? Acá hacemos un clic en examinar y voy a buscar el archivo que tiene extensión SHP, es decir que me voy a ir acá. Fíjense que dentro de esta carpeta está no solamente el archivo SHP, sino que también tiene que estar el archivo DBF y el archivo SHX. GeoGIS va a leer este solamente, pero los otros dos tienen que estar. Si falta alguno de ellos o tiene un nombre distinto, fíjense que los tres archivos se llaman iguales, ¿no? Cambia la extensión. O alguno de ellos está corrupto, ¿sí? Me va a tirar un error GeoGIS y no va a poder restaurar la información. Sí, eso es una característica de los archivos shapefile. Tienen que estar todos los archivos en la misma carpeta, todos se tienen que llamar iguales y todos los archivos sí tienen que ser correctos. Hacemos un clic en abrir. Entonces, va a tomar como nombre de la capa que va a crear en GeoGIS, ¿sí? el nombre del archivo. Tengo que elegir en qué grupo voy a dejar la capa. Por ejemplo, rendimientos. Y tengo que darle una estructura. ¿Sí? Acá es importante, ¿sí? que yo elija alguna estructura que sea la estructura adecuada. Por ejemplo, muestreos a campo no va a tener nada que ver con información de rendimiento. GPS puntos tampoco va a tener que ver con información de rendimiento. Yo tengo una estructura que se llama rindes por punto. Sí, en esta estructura que se llama rindes por punto es donde yo podría tratar de adaptar lo que yo vi recién dentro de ese Excel para que esa información quede asociada de alguna manera con la estructura de la capa esta que yo estoy creando dentro de GeoGIS después de este proceso de importación. Si yo hago un clic en aceptar, lo único que va a hacer es va a traer los puntos, ¿sí? Las coordenadas latitud y longitud de los puntos, ¿sí? Lo que voy a perder es la otra información que es importante desde el punto de vista del rinde, como por ejemplo el rendimiento húmedo, el rendimiento seco, la velocidad, el ancho de plataforma, o sea, la información que yo quiera traer
de esa tarjeta, o sea, de esa información que fue generada, que fue relevada en realidad por el monitor de rendimiento. Entonces, si yo quiero traer esa información, lo que tengo que hacer es tener en cuenta las estructuras. Acá a la derecha, este cuadro tiene la estructura tal como venía en el monitor de rinde. Y a la izquierda yo tengo la estructura, esta de rindes por punto, que fue la estructura que yo le voy a dar a la capa dentro de GeoGIS. ¿Sí? Entonces, acá lo que tengo que hacer es asociar las columnas de las dos estructuras. Yo dije que en la estructura original, esta columna que se llama speed kmh, ¿sí?, es la velocidad. Entonces, hago un clic, suelto el botón, vengo acá y le digo que lo que está guardado en speed me lo guarda en velocidad. Hago un clic. Entonces acá asoció las dos estructuras, la capa de origen y la capa de destino. Esta es la humedad. Yo después les voy a mostrar, dentro del curso hay una tablita, ¿sí? En este tema hay una tablita en donde para algunos monitores de rinde están los nombres de las columnas, ¿sí?, y cuál es la correspondencia a la columna de esta estructura rindes por puntos de GeoArc. Entonces, esta es la humedad. Hago un clic, suelto, vengo, me pongo sobre humedad, hago un clic y suelto. Después, rendimiento seco. Y el más dry. Hago un clic, suelto, vengo acá, rendimiento seco, hago un clic, suelto. Y el más wet. Este es hago un clic ahí, el húmedo. Rendimiento húmedo. Y así puedo ir asociando las columnas que quiera. Una vez que yo asocié las columnas, hago un clic en aceptar y ahí empieza el proceso de importación de esta información. ¿Sí? Este proceso puede demorar un par de minutos y tiene que ver con la cantidad de puntos, ¿sí?, que tiene ese archivo shapefile. ¿Sí? Cuanto más puntos, más va a demorar. Y también tiene que ver con, bueno, esa cantidad de puntos tiene que ver directamente con la superficie, ¿sí?, de ese lote. Bien, vamos a esperar que finalice el proceso. Fíjense que esta herramienta de importar capa, ¿sí?, me crea la capa en este momento y una vez que la crea, incorpora la información. ¿Sí? O sea, hace las dos cosas. La capa yo no la tengo que tener creada previamente. Se crea acá en esta instancia. Otra cuestión a tener en cuenta es esto. El sistema de coordenadas geográficas. El archivo original tenía... ¿sí? El shapefile original está formado por tres archivos. El DBF, el SHP y el SHX. ¿Sí? Entonces, al no existir el archivo PRJ, que es el que tiene la proyección, se asume como que está en coordenadas geográficas o en datum WGS84. Si el software con el cual yo generé este archivo shapefile me genera ese cuarto archivo, que es el PRJ, ¿sí?, esa información la lee GeoGIS y automáticamente, ¿sí?, puede transformar desde esa proyección a coordenadas geográficas. Cuando nosotros hablamos de proyección y coordenadas geográficas, lo que tenemos que pensar es cómo se interpretan los mapas. O sea, GeoGIS interpreta los mapas como si estaríamos trabajando en forma plana. Por eso trabajamos en latitud y longitud. Y cuando yo hablo de proyecciones, se está trabajando teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra. O sea, son dos formas de trabajar completamente distintas. Entonces, cuando se genera información fuera de GeoGIS, ¿sí?, ese software puede trabajar en alguna proyección. ¿Sí? Si la información viene de un monitor de rendimiento, seguramente va a venir en coordenadas geográficas, en WGS84, porque los monitores trabajan de esa forma. ¿Sí? Pero si la información fue generada en otro software GIS, ¿sí?, es probable que no esté en coordenadas geográficas, sino que esté proyectada. Por eso es importante, si alguien, ¿sí?, nos brinda o nos da información en formato shapefile, ¿sí?, verificar si existe ese archivo PRJ. ¿Sí? Si no viene de maquinarias, ¿sí?, de maquinarias agrícolas, el archivo SPRJ lo ideal sería que esté.
Porque si está y GeoGIS descubre que no está en coordenadas geográficas, en este proceso de importación lo que hace es lo transforma en coordenadas geográficas. Es decir, que ese mapa que sigue la curvatura de la Tierra se transforma en un mapa plano en donde todos los objetos se los puede identificar a través de sus coordenadas latitud y longitud. Esto lo va a detectar GeoGIS automáticamente cuando yo elija acá el archivo shapefile, ¿sí? Va a aparecer esto, o si no, directamente va a decir, en lugar de asumido, si tengo el PRJ, va a decir que sí, que es esa la proyección, y si no, va a mostrar un cuadro en donde yo voy a poder elegir la proyección. No sé si alguna duda, si tienen alguna duda de esto que estuvimos viendo, mientras termina el proceso de importación. Bien, vamos a ver ahora cuando finaliza el proceso que en realidad y tiene que ver justamente esto que voy a comentar con algo que recién me dice José Luis, que dice que una vez él intentó hacer esto, ¿sí? Para que cargue los puntos, sí, pero lo que no pudo lograr es que cargue los colores asociados a los puntos, o sea, la simbología, ¿sí? Fíjense, yo finalizo este proceso de importación y cuando yo pongo visible la capa, lo que veo es eso, ¿sí? Un conjunto de puntos, todos del mismo color. Esto es lo que te pasaba, José Luis, a vos. Si yo selecciono alguno de los puntos que importé y consulto los datos, si yo asocié los valores de la estructura, lo que voy a ver es sí que está guardado valores en velocidad, en humedad, en ancho de plataforma, ¿sí? En rendimiento seco, en rendimiento húmedo, etc. El formato de archivo shapefile es un formato estándar entre diferentes software GIS, ¿sí? Pero el problema que tiene es que no guarda información de la simbología, o sea, de los colores asociados, ¿sí? Según determinadas características a esos puntos, ¿sí? Ese es el único inconveniente que tiene el formato de archivo shapefile. Si yo hubiera importado este mapa de prescripción que creé hace un ratito, ¿sí? De GeoGIS, me pasa exactamente lo mismo. Voy a tener todos polígonos, ¿sí? Que no van a tener colores, no van a tener los colores como yo estoy viéndolos acá, como los veía recién en el mapa de prescripción. ¿Sí? O sea, ese es el problema que tiene el formato de archivo shapefile. Una vez que lo importé, ¿sí? Tengo que asignarle la simbología correspondiente. Entonces el próximo paso sería, una vez que yo hice este proceso de importación, ¿sí? Tendría que asignarle la simbología. Yo más o menos debería saber los valores de las dosis como para poder definir los rangos. Y acá repasamos cómo asignar simbologías del curso básico. Me vengo a la herramienta editar cartografía y propiedades de la capa. Vamos a ir a simbologías, simbologías de clases. ¿Por qué? Porque yo quiero diferenciar los valores, quiero diferenciar los puntos en función del valor de la dosis P, perdón, del rendimiento seco. Entonces puedo venir acá al asistente y decir que vamos a definir simbologías en función de lo que está en rendimiento seco. Como en rendimiento seco yo tengo valores numéricos, ¿sí? Es probable que yo no pueda, ¿sí? En cierta instancia de entrada poder definir los rangos exactos, ¿sí? Porque o sea, yo ahora elegí rendimiento seco y tengo que elegir en cuántas clases, ¿sí? yo voy a utilizar en esta simbología, ¿sí? Cuántos colores distintos voy a asignar. Fíjense, me pone como valor mínimo 0.63, como valor máximo 9.88. Supónganse que acá vamos a trabajar con 3 clases, por decir algo.
aceptar. Entonces toma el valor mínimo, el valor máximo y lo divide en tantos intervalos como clase yo haya definido, ¿sí? Entonces, menor a 3,713 entre 3,713 y 6,797 y mayores a 6,797. Supóngase que estos no son los rangos que yo necesito, no son los rangos que yo quiero. Lo que sí puedo hacer es, en base a esto, modificarlos. Yo quiero de 3 a 6, perdón, menores de 3, entre 3 y 6,5 y mayores de 6,5. Entonces, esto es el nombre de la clase, lo que aparece acá. Menor a 3, y acá es importante porque esto es lo que me determina qué puntos va a elegir para esta clase. Es decir, aquellos puntos donde la columna ren seco son menores o iguales a 3. Este es un texto nada más. De 3, por ejemplo, a 6. Entonces, son todos aquellos puntos en donde el ren seco es el menor o igual lo tenía en la anterior, así que acá puedo poner mayor a 3 y menor o igual a 6. Esto lo defino yo. Generalmente van a estar en toneladas, José Luis. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta lo mismo que cuando veíamos en las maquinarias que hacen aplicación variable. ¿Sí? Hay que ver la información según en este caso según el monitor, la información que nos da el fabricante. Y después mayor a 6. Este es un texto, dijimos. Lo que me importa es lo que está definido acá. ¿Sí? Todos aquellos puntos donde el rendimiento seco, el valor que está en el rendimiento seco es mayor a 6, porque el menor igual lo tenía en el rango anterior. ¿Sí? Lo que resta ahora es darle colores, ¿sí? El relleno. Los menores a 3 en rojo, entre 3 y 6, por ejemplo, en naranja, y estos van a ser verdes. Hago un clic en aceptar, ¿sí? Y acá aparece la simbología. Vamos a hacer otra cosa. Acá en la simbología lo que voy a sacar es el borde. En lugar de que tenga sólido, vamos a ponerlo transparente. Para el primero, para el segundo y para el tercero. Ahí estamos. ¿Sí? Y ahora sí tengo asignada la simbología. O sea, todo este proceso de traer información de un monitor de rendimiento, ¿sí? Si bien no es un proceso complejo, tiene una serie de pasos. O sea, por un lado tengo que conocer la estructura. Por un lado tengo que tener el software para poder transformar la información del monitor de rendimiento en Shape. Una vez que lo tengo en Shape, tengo que conocer la estructura para, al momento de importar, asociar los valores, ¿sí? Que corresponden a la estructura rindes por punto. Y una vez que hice ese proceso de importación, ¿sí? Tengo que asignarle la simbología, como hicimos recién. Pero tengo que tener en cuenta de que esta información está en crudo. ¿Sí? Esta información va a tener ciertos puntos o ciertos valores que no me van a servir para un análisis porque tengo que sacar después las cabeceras, tengo que hacer una limpieza estadística de los datos hasta que me queda la información definitiva, que es la que yo voy a utilizar después para futuros análisis. ¿Sí? Pero bueno, lo que quería mostrar es que el proceso se puede hacer, es posible hacerlo. Si ustedes se quieren desligar de todo este proceso y quieren mandar a través del Centro de Servicios y Reportes a GeoAgro el proceso quieren mandar la información del monitor de rinde para que se les procese los rindes, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Entran al Centro de Servicios y Reportes y en la sección de solicitar servicios, ¿sí? Eligen mapa de rendimiento. Lo único que van a tener que subir va a ser para el lote y para el lote de un establecimiento la información que está en el monitor de rendimiento y desentenderse de todos. Y ahora lo que va a hacer es hacer todo ese proceso de importar la información, crear las capas, va a crear una capa de puntos, una de polígonos y una de rinde, le va a asignar la simbología que corresponde y se la van a dar a ustedes otra vez del Centro de Servicios y Reportes para que lo descarguen y lo incorporen a GeoAgroHit como hicieron con el mapa de productividad.
Exactamente, Sergio me decía que sí, cuando decía de limpiar me refería a cuando giran las cabeceras, donde ya pasó y lo que vuelve a tomar, exactamente. En ese caso, la información que levanta el monitor de Rindon es una información real. Y si yo eso no lo tengo en cuenta en el análisis completo, ¿sí?, del rinde de ese lote, voy a tener información que va a ser errónea y me va a dar algo que no es lo correcto. Bien, buenísimo. Sergio dice que él calibre la máquina para que corte el conteo. Impecable. Exactamente, en ese caso no habría ningún tipo de problema. Bien, ¿alguna duda respecto a este proceso de importar información que está en Shapefile? Yo se los mostré desde un monitor de rinde. Lo otro que les quería mostrar es cómo importa información de un archivo de texto, ¿sí? Esta información de un archivo de texto puede ser lo mismo que hicimos que vimos recién cuando generábamos el archivo de texto. O sea, yo tengo puntos GPS que tomé. El GPS no es compatible con GeoGebra. Entonces lo que hago es a través del software del GPS lo transforma a archivo de texto, ¿sí? Y esa información la puedo importar a través de GeoGebra. O, por ejemplo, yo creé mi mapa de prescripción variable, ¿sí? Hice la prescripción, o sea, ese mapa, según lo que nos explicaba recién Agustín, lo cargué en la maquinaria hizo la aplicación. La maquinaria me genera un mapa de aplicación, ¿sí? Que ese mapa de aplicación yo lo puedo incorporar también a GeoGebra. Ese mapa de aplicación también está en formato de archivo TXT. Yo lo puedo incorporar a GeoGebra para hacer una auditoría de labor. Entonces, como ese mapa generalmente va a estar como si fuera un archivo de texto, yo tengo que usar esta herramienta de importar texto para poder incorporar esa información. Yo tengo el mapa de archivo de texto, ¿sí?, de una aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, este. Lo que tengo que tener en cuenta es que generalmente la maquinaria, el software de la maquinaria me guarda al comienzo del archivo de texto, ¿sí?, algún encabezado que yo tendría que eliminarlo. También ahí es lo mismo que cuando yo generaba el mapa de prescripción variable, quería cargar en la maquinaria, que tenía que tener en cuenta algunas consideraciones según el fabricante. Bueno, acá es lo mismo. ¿Sí? Tendría que tener en cuenta algunas consideraciones al momento de importar según el fabricante. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, lo que hice fue, no, o sea, me lo creaba con un encabezado, ¿sí? Borro el encabezado. Entonces acá yo puedo guardar el archivo de texto, ¿sí?, sin ese encabezado. Entonces, acá, antes de importar, lo que tengo que hacer es crear la capa. La capa tiene que estar creada cuando yo importo información de un archivo de texto. Cuando yo importaba información de un shapefile, la capa se creaba en ese instante. Si cuando yo importo información de un archivo de texto, la capa ya tiene que existir. Vamos a poner el OTD, por ejemplo. Vamos a poner de prescripciones y acá hay una estructura que se llama aplicación variable, que es una estructura de puntos. Finalizo. Vamos a apagar las capas. Así vemos qué es lo que voy a importar. Aplicación fertilizante. ¿Sí? Vengo acá, importo texto, elijo el archivo de texto, que en este caso es este. ¿Sí? Elijo en qué capa voy a dejar ese archivo, la información, en qué capa voy a llevar los puntos. Aplicar aplicación fertilizantes LOTD. Y acá es importante esto. Yo tengo que elegir en cuál columna está la latitud y en cuál columna está la longitud en el archivo original.
¿sí? En el archivo original hay una columna que se llama lat, que es donde está la latitud, y una columna que se llama long, que es donde está la longitud. Entonces, digo que la latitud está en una columna que se llama lat, y la longitud está en una columna que se llama long. Para poder haber elegido eso, el primer renglón del archivo de texto tiene que tener los nombres de las columnas. Y después, lo próximo que yo tengo que tener en cuenta es cuál es el separador que se usa para cada uno de los campos. En este caso es una coma, puede ser una coma o un tab. Y al igual que cuando yo importaba un shapefile, un archivo shapefile, tengo a la izquierda la capa de origen, a la derecha la capa de destino. ¿Sí? Entonces, tengo que asociar, ¿sí?, según los valores que a mí me interesan. En este caso, por ejemplo, applic es lo que se aplicó realmente. ¿Sí? Entonces, en dosis A, que es la dosis aplicada, hago un clic ahí y lo asocio con dosis A. ¿Sí? La velocidad ya se asoció porque se llamaban iguales las columnas. Bien, y acá hago un clic en aceptar y ahí comienza este proceso de importación. Si cada vez que yo guarde información, si exporte archivos TXT o importe un archivo TXT, siempre estoy hablando de una capa de puntos. Fíjense que me creo eso. Y acá pasa lo mismo que con los archivos shapefile. Pierdo la simbología original. O sea que después tendría que ir a editar cartografía y propiedades de la capa y asignar los colores a través de la simbología. Vamos a verificar acá. Vamos a seleccionar algunos puntos y vamos a consultar los datos, ¿sí?, en la estructura. A ver si tengo valores. ¿Sí? Por ejemplo, dosis A es la dosis que realmente se aplicó. ¿Sí? Y si tengo información de lo prescripto, puedo hacer una auditoría, ¿sí?, de aplicado versus prescripto. Puedo armar un mapa de velocidad, por ejemplo, si es que tengo guardada la velocidad, etc. Entonces acá es donde yo puedo empezar a jugar un poco y empezar a tomar ciertas decisiones. Estos análisis los vamos a ver en una clase posterior, ¿sí? O sea, lo que me importa a mí es que en esta clase ustedes entiendan que pueden exportar en diferentes formatos, ¿sí?, información que está en GeoGIS, la pueden exportar en diferentes formatos para cargarlo en otro software GIS, y el proceso inverso, o sea, información que fue generada fuera de GeoGIS, como la importo a GeoGIS. Y lo último que me queda es cómo importar una imagen georreferenciada, ¿sí? Yo puedo tener una imagen georreferenciada que alguien, ¿sí?, la georreferenció, y los formatos en los cuales puede estar esta imagen son estos, ¿sí? La imagen puede ser un archivo PNG o un archivo TIFF, ZIP, SW, JP2, BIL o JPG. ¿Sí? Todos esos, cualquiera de las de imágenes georreferenciadas con estos formatos, yo los voy a poder importar a GeoGIS. El tema es que en algunos casos yo voy a tener que tener, aparte por ejemplo del JPG, voy a tener que tener un archivo, ¿sí?, extra, que es el JGW. En el caso del BIL voy a tener que tener un archivo extra que es el BLW. En el caso del PNG, un archivo extra, el PGW. Es lo mismo que cuando yo trabajaba con archivos shapefile, que tenía que tener, aparte del SHP, el archivo DBF y el archivo SHX, ¿sí? Bien, esa herramienta para poder importar una imagen georreferenciada no está acá dentro de estas herramientas de importación. Solamente tengo importar capa e importar texto. Esa herramienta está disponible desde la herramienta agregar nueva capa. Acá elijo capa de imagen. Nosotros siempre trabajamos con capas de vectores o duplicar capa. Ahora vamos a trabajar con capa de imagen. Acá elijo el nombre que va a tener la capa. ¿Sí? Elijo el grupo, InfoGIS, y acá hago un clic en examinar y busco la imagen georreferenciada. ¿Sí? En este caso es un SW. ¿Sí? Si yo me fijo en la referencia, el SW, que es este, no tiene ningún archivo asociado.
O sea, solamente teniendo el SW es suficiente para poder importar. En este caso es una imagen satelital. Abro, hago un clic en finalizar. Me voy a fijar en el grupo InfoGIS. Acá lo tengo. Imagen georreferenciada. ¿Sí? Esto. Entonces de esta forma también lo que me permite GeoGIS es, yo tengo una imagen georreferenciada, poder importarla. Vamos a importar. Yo tenía, cuando yo hice recién la exportación, ¿sí?, esta imagen georreferenciada en JPG, ¿sí?, que era el mapa de prescripción. Vamos a importarlo. Capa de imagen, mapa de prescripción, ¿sí? Vamos a guardar en el grupo InfoGIS y vengo acá a examinar y voy a buscar entre los exportados el mapa de prescripción. Fíjense, este es un JPG. Nosotros generamos fue un JPG. El caso del JPG sí o sí necesita, ¿sí?, tener el JGW como archivo adicional. Acá lo tengo, JGW. Si este archivo no estuviera, no voy a poder importar esta imagen. Elijo, hago un clic en finalizar. ¿Sí? Pero fíjense esto. Si bien en el GeoGIS esta imagen que yo importé recién se ve igual, exactamente igual que el mapa de prescripción, hay una gran diferencia entre uno y otro. Esta es una capa de vectores, ¿sí? Es decir, que yo puedo seleccionar cada uno de los objetos, acceder a la estructura de datos, ¿sí?, modificar los valores, hacer análisis, sacar estadísticas, lo que sea. Y esta es una imagen, ¿sí? Es una foto estática que solamente voy a usar como referencia, ¿sí? No voy a poder hacer otra cosa sobre esa imagen. Es como si fuera una Landsat, ¿sí? Si bien lo que yo veo es exactamente lo mismo, ¿sí?, es una imagen. Fíjense que yo no puedo seleccionar ningún tipo de objeto, ¿sí? Por ende no tiene estructura de datos asociadas. Es solamente una imagen de referencia. Es como esta, ¿sí? Es solamente una imagen de referencia. Eso blanco que ven alrededor, ¿sí?, es porque la imagen no es transparente. O sea, tiene toda una zona blanca alrededor, ¿sí?, de esa imagen del mapa. ¿Está? Porque esto es una foto georreferenciada. José Luis me preguntaba si yo tuviera una carta de suelo, ¿qué me convendría hacer o qué es lo que tendría que hacer? Si yo tendría una carta de suelo, lo recomendable es que la consiga en formato de archivo shapefile y lo incorpore como si fuera un archivo shapefile, ¿sí? Eso sería la idea. O sea, el TXT no vas a poder conseguirlo porque el TXT guarda información de puntos y la carta de suelos no son puntos, y como una imagen georreferenciada te va a quedar como una foto de referencia, con lo cual no vas a poder cruzar ningún tipo de información, ¿sí?, del GeoGIS con esa carta de suelo. Entonces, en ese caso, lo ideal sería que sea un archivo shapefile. Bien, en líneas generales esto sería sí, todo lo que yo les quería mostrar en esta clase. Bueno, y agradeciéndole también a Agustín su participación y todos sus conocimientos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Igualmente, bueno, yo voy a ir revisando si ya están ustedes en contacto con algún socio regional. Si no, ya los voy a poner en contacto vía mail, ¿sí? Y la idea es esta, o sea, que ya empecemos a interactuar un poco más todavía, que ustedes cuando avancen con el curso van a ver que van a aprender bueno, a todos estos procesos de exportación. Entonces vamos a tomar como referencia una prescripción variable, si es que tienen una maquinaria para hacer variable, y bueno, vamos a empezar a hacer ya van a empezar ustedes a hacer las primeras pruebas. Cualquier duda, bueno, como decía recién Agustín, o recurren acá a GeoRCentral a través de
bueno, a través de una consulta que pueden dirigir directamente hacia mí, o si no a Agustín, o si no, yo ya los voy a poner en contacto también con el regional más cercano que ustedes tengan, como para que empiecen a avanzar en la implementación de todas estas cosas que estamos viendo en el curso. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? Si no, ya iríamos finalizando con la clase de hoy. Sí, bueno, agradeciéndoles a ustedes el tiempo, bueno, por haber estado hoy acá, por haber dedicado un rato largo más a la clase de hoy, pero bueno, había muchas cosas para ver, estaba interesante la charla con Agustín también, y me interesaba de que ustedes lo escuchen a él y que bueno, que escuchen todas estas cuestiones que él planteaba, porque bueno, básicamente parece, la primera vez parece un mundo y es donde surgen todos los problemas, pero una vez que yo entiendo que esos problemas existen y que sé cómo solucionarlos, la segunda vez ya no me pasa. Sí, así que me parecía interesante, bueno, la participación hoy de Agustín para que les transmita todo eso también. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con el curso, seguimos avanzando. Yo la clase de hoy ya la pongo a compilar, así que calculo que para la tarde va a estar lista para poder volver a verlo otra vez desde el curso. La unidad 4 ya está habilitada en el curso, si es que quieren ir revisándola un poquito. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Sí? Que tengan buena semana y de no mediar nada, el lunes de la semana que viene nos estamos encontrando nuevamente a las 9:30. Un abrazo y saludos a todos.